siempre les digo, la parte más importante siempre es cuando van a la casa de Dios, es el mensaje que el Señor Jesucristo trae para la gente, para que la gente se convierta a Él, para que la gente entienda el propósito que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Y vamos a ir a dar testimonio primeramente, vamos a ir a leer a las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el verso 28. Vamos a leer primeramente ahí, antes de pasar al tema. Como siempre les digo, en cualquier lugar que el Señor Jesucristo nos permita predicar, siempre primeramente le damos testimonio de que Él es un solo Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a leer a Marcos capítulo 12, verso 28. La gente se sorprende porque a veces les digo, no, es que el primer mandamiento es que entienda la gente, como dice Marcos 12, 28, que Dios es uno solo. Ahí lo especifica claramente, pero la gente quiere creer en la Trinidad, en la dualidad, como los testigos de Jehová, como 5 dioses, o son politeístas como mucha gente, ¿no? En el mundo, los hindús, los budistas, hay diferentes religiones, hay tantas doctrinas y tantas enseñanzas, ¿verdad? Pero nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, aunque muchos hombres digan, no, las Escrituras o la Biblia está transgredida, los hombres las escribieron. Los hombres las escribieron, claro que sí, inspirados por el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir a leer al capítulo 12 del libro de Marcos y en el verso 28 y vamos a ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La gente cuando viene a conocer a Dios tiene que empezar por lo primero. El primer paso es entender y conocer cuál es el primer mandato de parte de Dios para los seres humanos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente cuando viene a conocer a Dios, lo primero que tiene que entender es que hay uno solo que creó todas las cosas. No, pero en el libro de Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Dice muchos de los trinitarios. Ahí estaba Jesús el Hijo, estaba al lado del Padre. Mentiras. Estaba consultando. Dios no consulta a los ángeles para nada. Dios no consulta jamás con ningún hombre, sino que Dios consulta con su propia o con su misma sabiduría, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32 y vamos a ver cuántos dioses están al lado del creador de todas las cosas. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32 y en el verso 39. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 32 verso 39, porque la Biblia así dice: hagamos, pero no dice hay otro Dios al lado mío. Fíjate lo que dice la Escritura en el Deuteronomio capítulo 32 y en el verso 39. Dice así la palabra de Dios para aquellas personas que creen que hay más de un Dios, no como enseñó el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y como enseña la Escritura desde el principio hasta el final. Deuteronomio 32, 39 dice así: mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Cuántos dioses hay con él? ¿Uno solo? No. ¿Cuántos dioses hay con Dios? Ninguno. Mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No existe en las Sagradas Escrituras. Nunca vas a encontrar que esté Dios, un Dios en el cielo, el creador de todas las cosas, el Señor Jesucristo, al lado de otro Dios, más grande o más pequeño. No existe eso en la Escritura. O que conformen 3 personas o 3 espíritus, seres diferentes, un solo Dios.
Fíjate, lo que enseña las Sagradas Escrituras es que Dios está solo y sigue diciendo, no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de nuestras manos. No. Ahí dice, no hay quien pueda librar de mi mano, de mi poder, dice Dios. Es mi poder, soy el Todopoderoso y nadie puede librar de mi poder. Pero la gente transgrede la Escritura, como vamos a ver en el día de hoy. Siempre están de continuo añadiéndole ideas, filosofías, trinidad, dualidad y muchas otras cosas. Mujeres profetas, mujeres pastoras no existen en la Biblia. Más de un solo Dios no existe en la Biblia. Aunque los trinitarios digan, nosotros no decimos que hay muchos dioses, son tres espíritus o tres personalidades distintas que conforman un solo Dios. Mentira. La Biblia habla de manifestaciones de Dios. Se manifestó a Moisés en la zarza, se manifestó a Abraham, se manifestó a Job en un torbellino, se le manifestó en el ángel de Jehová a Manoa y a su esposa. A los apóstoles en este tiempo, dice la Biblia, se les ha manifestado a través del Hijo. El Hijo trajo la sabiduría, la enseñanza correcta. ¿Por qué las iglesias le añaden y quieren poner más de un solo Dios en la Biblia? Los apóstoles no lo predicaron. El Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, no lo predicó. ¿De dónde sacan esas mentiras? Pero vamos a ver las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cuál es el tema que el Señor trae en este día. Vamos a leer en Primera de Reyes. Vamos a empezar ahí en el día de hoy. ¿Cuál es el tema que el Señor Jesucristo trae para nosotros en este día? ¿Cuál es el tema que el Señor Jesucristo trae para nosotros en este día? Fíjate lo que dice y lo que enseña la Escritura. Veía ahí por redes sociales cómo la gente sacan cada cosa, cada mentira. Día a día le sigue el diablo trabajando en la gente para agregarle mentiras a las Sagradas Escrituras y sacar de contexto o sacar de la enseñanza verdadera de Dios lo que es su palabra. Y veía a una mujer satanista que dice que ella fue cristiana, supuestamente, es una mentira. Dice ella que Lucifer es el mismo Jesús. Enseña a la gente, y hay mucha gente que la sigue y creen en su enseñanza. Lucifer es el mismo Jesús. También hay otra enseñanza que dicen que Jehová es Satanás. La gente en su ignorancia ha llegado a tanta ignorancia. Dicen, ¿por qué dicen la gente o de dónde saca esta gente? Vamos a leer primero Primera de Reyes capítulo 19 verso 11. Y ahorita seguimos con este tema. La gente está agregándole a la palabra de Dios. Le están diciendo que Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Vamos a ver ahorita más adelante. ¿Quién es Lucifer? ¿Quién es Dios? No saben diferenciar. Porque ¿saben por qué dicen eso? Porque dicen, Lucifer es el portador de la luz. No es cierto, esa es una mentira. Lucifer fue portador de la luz. Fue en tiempo pasado. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta cuándo dejó de ser portador de luz de parte de Dios? Ahora Lucifer es el portador de las tinieblas. Vamos a leer capítulo 19 verso 11 del libro de Primera de Reyes. Dice así: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes,
y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué significa eso? El profeta Elías estaba en una cueva, nos está narrando aquí la Biblia, y dice que estaba esperando recibir palabra de Dios o una manifestación de parte de Dios. Pero dice que él sabía que Dios se empezó a pasear, pero se estaba paseando, pero no estaba. De repente se manifiesta un torbellino o un viento, no un torbellino, un viento grande, pero el viento no lo había provocado Dios. Y sigue diciendo, después del viento un terremoto, tembló fuertemente, pero en el terremoto no estaba Dios. ¿Qué significa esto? En el día de hoy, la gente habla muchas cosas, agarran la Biblia, la leen, predican los satanistas como esta mujer, o los ateos, o los incrédulos predican de la palabra, pero como no tienen el Espíritu Santo y no los mandó Dios a predicar, se confunden y confunden a la gente. Y hacen iglesias, y hay muchas iglesias, y se manifiesta ¿quién? El diablo. Porque en las manifestaciones que se ven en las congregaciones, Dios no está ahí. Dios no está en lo que se manifiesta, que no está de acuerdo a la palabra. Elías sabía. Vino un viento y Elías dice, ahí no está Dios. Dios no provocó este viento. Ahí está un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. O sea, Dios no lo provocó. Así está la gente embotada del entendimiento en mentiras del diablo. La gente quiere comparar y decir que el mismo Lucifer es el mismo Jesús, el Dios Todopoderoso. Están mal. O que Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús, nomás que no nos había dado su nombre, no lo había revelado el nombre a la humanidad, es el único Dios verdadero, que es Satanás. Vamos a ver si eso es verdad con la Biblia. Porque predican muchas mentiras, hablan porque tienen boca y porque pueden dirigirse a la gente por subir contenido en las redes sociales, pero hablan tantas mentiras y hay tanta gente que está cayendo dentro de las congregaciones, están erradas y están cayendo en esas falsas enseñanzas. Vamos a empezar, vamos a ir a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer en el Nuevo Testamento y vamos a empezar a leer. Vamos a leer dos pasajes y después de eso vamos a describir con la escritura quién es Jesús, el Dios Todopoderoso, y vamos a ver quién es Lucifer. Y vamos a ver si es el mismo. Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2. Vamos a leer solo ahí. Capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 2. Y dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? Retener las instrucciones
como las entregaron los apóstoles y los profetas. Eso es lo que los hombres de las congregaciones y las mujeres deben de hacer. Confunden a Lucifer con Jesús, el Dios Todopoderoso, como un ser creado, porque Lucifer fue creado por Jesús, el Espíritu Eterno. ¿Cómo va a ser el mismo Lucifer? Interesante, ¿verdad? Lo que la gente habla. Ahora vamos a ir a leer. Vamos a leer aquí en Proverbios, capítulo 6, verso 12. Proverbios, capítulo 6, verso 12. Esta gente habla puras mentiras. La mayoría de la gente en las congregaciones hablan filosofías, hablan de griego. ¿A mí de qué me sirve aprender griego? ¿Dios es griego o qué? ¿Dios nomás habla en griego o en hebreo? ¿En la Biblia le habló nomás en hebreo o en griego a la gente? Dios le habla a quien Él quiere y se ha manifestado a la humanidad de muchas y diferentes maneras. Abraham no era ni hebreo, no era ni griego, era de Ur de los Caldeos, igual que Job. ¿De dónde era Enoc? No dice la Biblia. Y le habló y se le manifestó y tuvo grandes revelaciones. Séptimo desde Adán. Proverbios capítulo 6 verso 12 dice así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Hasta ahí le dejamos. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. ¿Qué es perversión de boca? Hablar algo que no es verdad. Transgredir lo que la verdad de Dios o las escrituras dicen, acomodarlo a la conveniencia de ellos, porque trabajan para su padre. Y ahorita vamos a ver quién es su padre. Y vamos a ir a leer ahora a Isaías capítulo 14 y vamos a entrar y vamos a ver si Lucifer, el que dicen que es el mismo Jesús, dicen Lucifer es el portador de la luz. Y ahorita vamos a ver si sigue siendo el portador de la luz. Capítulo 14, verso 12. Vamos a leer Isaías capítulo 14, 12, no 40, 14, 12. Isaías capítulo 14, verso 12. Dice así la palabra de Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú, en el 13, tú que decías en tu corazón, que Lucifer, que dice en su corazón, Lucifer es la palabra Lucifer, es la palabra lucero, es lo mismo. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios, al Altísimo. ¿Qué tiene en su corazón Lucifer? Se quiere, él piensa, es una mentira más grande que él se miente. Él se cree que está al nivel de Dios. Un ser que creó Dios, ¿cómo va a estar al nivel de Dios? Ahora aquí vimos, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. De este texto dice la gente que Jesús es el mismo Lucifer. Vamos a ir al libro de Apocalipsis ahora. Y vamos a comparar si es el mismo del que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Ellos confunden, les falta leer, es lo que les digo, la gente no lee bien la escritura. Y ahorita tenemos aquí la Reina Valera, ¿no? Porque la gente dice, no, es que no tiene la misma sabiduría la Reina Valera. Ok, me fui a buscar en la primera traducción que hubo al castellano y dice lo mismo que dice este verso de Apocalipsis 16, así como está escrito, así fue la primera traducción, está bien, o sea, así es, no está cambiado en la Valera, como mucha gente dice. Dice así, ahorita leímos acá en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora vamos a leer aquí en el capítulo número 22, verso 16. Yo Jesús, especifica quién es él, Yo Jesús he enviado mi ángel para que daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Está hablando en el cuerpo que recibió cuando estuvo en la tierra, Dios manifestándose en la carne. La estrella resplandeciente de la mañana. Ellos dicen que porque aquí dice la estrella resplandeciente de la mañana y acá dice hijo de la mañana. ¿Qué diferencia hay? Son palabras diferentes. Yo no puedo decir hijo de la mañana a la estrella resplandeciente de la mañana. El hijo es hijo de la estrella resplandeciente de la mañana. No significa que sea la estrella resplandeciente de la mañana el mismo que el hijo, el lucero del que está hablando aquí, o como le apodan la gente, o como lo llaman Lucifer, que es el mismo, lucero. Entonces hay diferencia. Aquí habla de la estrella resplandeciente de la mañana, así se apoda, o es un título que tiene Dios, porque Él resplandece sobre los corazones de los seres humanos cuando trae su verdad. Y aquí dice que Él es el hijo de la mañana. Y sigue diciendo en Isaías 14:12, cortado fuiste por la tierra, te eché a la tierra. No es Jesús. Jesús lo echó aquí abajo a Él y a sus ángeles que le hicieron caso. ¿Verdad? Ahora vamos a leer en los evangelios. Creo que está en el libro de Lucas. Vamos a leer en Lucas. ¿Es Lucas? Déjame ver. Ahorita les digo. Sí, creo que es Lucas. 10:18. Fíjense lo que dijo el Hijo de Dios. Cuando está hablando aquí, está hablando el Espíritu eterno que estaba dentro de él. Fíjate lo que dice el Espíritu que estaba dentro de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo un comienzo. No pudo haber visto a Satanás caer, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra. El que estaba hablando ahí era el Espíritu que estaba dentro de ese hombre, del Hijo de Dios. O sea, el Espíritu eterno, el Dios todopoderoso que estaba dentro de él. Está hablando, fíjate lo que habla en el capítulo 10 y en el verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo lo aventó? Como un rayo. Lo expulsó del cielo, dice la Biblia. Entonces Satanás forma Lucifer, leímos en 14:12. Estábamos leyendo en 14:12, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Y acá Jesús, el Hijo de Dios, verifica las mismas palabras y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién es Satanás? ¿O qué es Satanás? ¿Alguien sabe? Satanás es adversario de Dios, o los adversarios de Dios.
La palabra Satanás no es uno solo, son muchos. Conforman todos los ángeles que se descarriaron en el cielo, que su líder era un querubín que se llama el lucero de la mañana, o Lucifer como lo llama la gente. Satanás es el conjunto de ángeles que desobedecieron a Dios, no es uno solo. Pero Lucifer o lucero es uno solo. Es el ángel, o los ángeles querubín, que engañó a la gente. Vamos a leer ahora en el capítulo número 28 del libro de Ezequiel. Y vamos a ver si tiene luz hasta este día Lucifer, el lucero de la mañana. Ezequiel capítulo 28 es. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 28, vamos a leer ahí bastante. Ezequiel capítulo 28, verso 1, vamos a leerlo todo ahí, hasta el 19. Dice así: los ateos siempre pelean y dicen, del que está hablando aquí, se pueden leer la Biblia los ateos, es lo más curioso, y suben sus cosas, sus videos en internet. Y se pone a leer la Biblia. Aquí no está hablando de Lucifer, no está hablando de ningún ángel, está hablando de un hombre. Vamos a leer, vamos a ver si es verdad eso. Vamos a ver hasta cuándo dejó de tener esa luz este querubín, o el lucero de la mañana, del que Jesús habló, que él veía cómo caía cuando lo expulsaron a tierra. Fíjate: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. ¿Qué dijo Lucifer? ¿Qué dijo? ¿Qué leímos ahorita en Isaías? Vamos a leerlo antes de seguir. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y seré en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Seré semejante al Altísimo. Seré como Dios. Del mismo que se habla en Isaías, se está hablando aquí. Fíjate. Y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. ¿Por qué dice siendo tú hombre? ¿Alguien sabe? El hombre lleva la semejanza del ángel. Está hecho a semejanza de los ángeles. ¿Sí sabe eso, verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel dice, y yo vi al hombre Gabriel. ¿Gabriel es un hombre? No, es un ángel que lleva mensajero, ¿verdad? Y entonces Dios, por eso dice aquí, soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Lo mismo que dice Isaías, lo repite el profeta Ezequiel. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. ¿Qué es desenvainar la espada? ¿Qué es la espada de Dios? La palabra. Los fuertes de la tierra está hablando de los que reciben autoridad y poder de parte de Dios para pelear en contra de este lucero de la mañana y su ejército, la iglesia. Y mancharán tu esplendor,
al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros. ¿Cuál es la muerte de los incircuncisos? El Seol, la muerte, el lago de fuego. Ahí es donde va a morir este querubín. Sigue diciendo, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y sigue diciendo el profeta en el verso 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Se le acabó la luz y la sabiduría de parte de Dios. ¿Qué dice aquí? Tú eras el sello de la perfección. Ya no es perfecto porque pecó delante de Dios. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura eras en tiempo pasado. Fue en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjate cómo lo había vestido Dios, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cuáles son los tamboriles y cuáles son las flautas? No está hablando de instrumentos, como mucha gente dice ahí. El instrumento que Lucifer o lucero de la mañana tenía es como los seres humanos, son las cuerdas vocales con las que persiguió y engañó a la tercera parte de los ángeles con palabras. Tenía una sabiduría y tenía palabras de convencimiento. Sigue diciendo la palabra de Dios. Tu querubín grande, ¿qué era él? Un querubín y era grande, era protector. Yo te puse en el monte santo de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, vuelve a repetir, eras. Perfecto eras, ya no es perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo dejó de ser perfecto? Cuando se halló maldad en su corazón. Se quiso hacer igual que Dios. Imposible, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué hizo con los ángeles? Los contrató, hizo contratos. Aquí en la tierra la gente hace contratos para comprar un carro, para comprar hasta una ropa, te dan una nota, ese es el contrato, ¿verdad? De que compraste algo. Él hizo contrataciones. ¿A quién contrató? A los ángeles, a una tercera parte de los ángeles. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, lo vuelve a decir otra vez. Su rango era ser querubín. Fue querubín, es querubín, pero ya no es protector porque lo echó Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso decía la semana pasada. Hay hombres y mujeres que son de buen parecer o que tienen cuerpos esculturales y ellos se enaltecen por su hermosura física, pero eso de nada sirve. Eso viene de Lucifer. Fíjate, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Le quitó la luz que tenía, le quitó Dios la luz a este querubín, el lucero de la mañana, Lucifer. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Que ceniza es algo oscuro, es oscuridad, es tinieblas. Cuando tú ves a Lucifer, tú tienes el Espíritu Santo. Por más que se quiera manifestar como ángel de luz, porque dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, pero
tú lo vas a ver por el poder y la misericordia de Dios como Él es. Y sus ángeles son como un humo, como un carbón, son oscuridad. Se les acabó ese resplandor. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Está el mismo que estamos hablando en Isaías capítulo 14, lo describe, ¿verdad? Pero te da ahora una descripción más grande de cómo era. Es el mismo Dios que el querubín protector Lucifer. Diferente. ¿De dónde saca la gente estas mentiras? De la brujería, de la maldad, de la masonería. La masonería dicen que ellos son los masones dicen que ellos son los portadores de la luz. Lucifer les ha engañado para hacerles creer que son portadores de la luz. No son portadores de luz de nada. No. Somos dioses. Eso es lo que enseña la masonería, claro. Dice que lo mismo que dice Lucifer. Son luciferianos o luciferinos. Creen en la enseñanza de Lucifer. Pusieron en su corazón y se hacen semejante a Dios, o sea, en sus pensamientos. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Vamos a leer Daniel, capítulo 2, verso 22, creo que es. Verso 20. Capítulo 2, verso 20. Daniel capítulo 2, verso 20. La gente en las redes sociales habla y dice mentiras de la palabra de Dios. Dicen que Lucifer es Jesús. Dicen que Satanás es Jehová. Estamos desmintiendo eso con las sagradas escrituras. Daniel capítulo 2, verso 20, dice así la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora ¿quién? Lucifer es el portador de la luz. ¿Quién es el portador de la luz de acuerdo a la escritura? Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es el portador de la luz. Lucifer tenía una parte de la luz porque él le había compartido cuando fue santo. Pero como leímos ahorita, al momento que él le desobedeció, cuando se halló en él, en el momento que se halló maldad en él, dejó de tener esa luz. Cuando se halló maldad en él, dejó de tener esa luz. Y el profeta Daniel dice: él revela lo profundo y lo escondido, hablando de Dios. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. La sabiduría de Dios es la luz. ¿Qué decía el salmista? ¿Qué dijo? Lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Cómo obtienes la luz de Dios? A través de su palabra, recibiendo su Espíritu Santo y recibiendo su mensaje, el verdadero mensaje de Dios. No el mensaje de las iglesias, no el mensaje de esta gente, de estas mujeres luciferianas que están engañando a la gente. Y la gente, ¿cómo? ¿De dónde sacas esta sabiduría? Apártense de esas hijas de Satanás. Apártense de esas hijas de Lucifer, porque están trayendo tinieblas a la gente como la mayoría de las congregaciones. Y siempre hay alguna congregación en el mundo que va a predicar esto y lo va a recibir, aunque venga de Lucifer esta enseñanza. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿es el mismo Satanás? ¿Es el mismo Jesús?
Vamos a leer en Juan capítulo 8, verso 12. Estamos viendo quién es el portador de la luz, si Lucifer o el querubín protector del que habla la Biblia es el que adora el mundo, el que la gente sigue y que quieren hacer igual a Jesús. Vamos a ver quién es la luz del mundo, capítulo 8 y en el verso 12 del libro del Evangelio de Juan, dice así. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8 y en el verso 12. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, el Hijo de Dios. El mensaje que trae Jesús, el Hijo de Dios, de parte de Dios, que es la luz, y lo manifestó a la gente, al mundo entero. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida emana o proviene de Dios. La sabiduría está en su palabra. Y lo mismo que dice esta gente en el 13, leamos ahí. Fíjate lo que dice el 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Es lo que dice la gente cuando estás predicando la verdad. Y dicen de Jesús que es Lucifer. Están embotados del entendimiento, están mal la gente. No entienden. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Él es el portador de la luz. Si tú crees en el Hijo de Dios y su enseñanza, lo que enseñó el Hijo de Dios, te va a llevar a la luz verdadera que proviene de Dios. Fíjate, vamos a leer aquí mismo en el Nuevo Testamento. En el segundo libro a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Entonces estamos viendo que la luz proviene de Dios. No es el mismo Lucifer, el Dios Todopoderoso. Vamos a leer aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 14, dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ya vimos que Satanás, ¿quiénes son? El reino de las o sea, todos los ángeles caídos y los demonios son Satanás, son adversarios de Dios. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? Que están metidos en las iglesias los satanistas, y son pastores, y son líderes, son obispos, presidentes, como le llaman ellos en las congregaciones. Te hablan verdades, algunas verdades, pero en realidad se están disfrazando. ¿Qué es un disfraz? A ver, alguien díganme qué es un disfraz. ¿Qué es un disfraz? Te puedes disfrazar de gato, te puedes disfrazar de oso, te puedes disfrazar de Doctor Simi, por ahí, Doctor Simi, ¿verdad? Ese es un disfraz, Doctor Simi. Pero en realidad tú lo ves que está la persona adentro, no ves a la persona que está adentro. Esa es la apariencia que tiene Lucifer. ¿Mande? Se oculta dentro Lucifer de la persona. Aparenta que sabe la palabra, te lee de la Biblia, pero te está distorsionando la palabra de Dios. Unos lo hacen por dinero,
Otros lo hacen por sexo, porque lo hacen en las congregaciones, violan a las muchachas o se van con una hermana más joven, como hemos visto en muchas congregaciones, lo van a seguir haciendo. Otros lo hacen por tener reconocimiento, pero en realidad es Satanás que se disfraza como ángel de luz. ¿Y cómo se disfraza? Mete herejías a las congregaciones. Dios son dos, Dios son tres. Te puedes divorciar y te puedes volver a casar con una hermana en la congregación. Puedes tomar, no pasa nada. Es una costumbre de los colombianos tomar antes de comer. No estás faltando a Dios. En España antes de comer también toman vino. En Europa no pasa nada. Eso es la manera que se disfraza Lucifer o Satanás en las congregaciones. Y sus ministros se disfrazan juntamente y son justos ellos dicen que sus obras son buenas. Pero con la escritura viene y te desglosa todo. Te saca la luz, porque esta es la luz verdadera. Jesús su palabra es la luz para la humanidad, para corregirnos, para guiarnos, para hacernos entender si el ministro está hablando verdad o mentira. Con la Biblia lo puedes ver. Si yo te estuviera diciendo una mentira, tú lees la escritura y tú te vas a dar cuenta es una mentira lo que está diciendo. Porque los ministros de Satanás se disfrazan. Van de corbata, van de falda larga las hermanas. Predicadoras mujeres. Profetas mujeres no existen en la Biblia. Hombres que llamó Dios. La mujer fue llamada para hacer algo y el hombre para hacer otra cosa. Son cosas diferentes. Así como somos de diferentes el hombre y la mujer, así los llamó Dios a hacer cosas diferentes. A enseñar, sí, pero no la palabra de Dios. Al hombre lo llamó a enseñar la palabra de Dios. Y todas estas iglesias que predican esto, pues son falsos. Dicen que Lucifer, estas mujeres por internet, Lucifer es igual que es Jesús. Mentiras. Se disfraza, aparenta ser, está dentro, atrás operando un espíritu de mentira, buscando engañar a la gente como los tienen engañados en las congregaciones. Vamos a seguir leyendo. Entonces se me puede presentar a alguien como que es de Dios, pero en realidad lo tengo que evaluar con la escritura, ¿verdad? Vamos a leer la carta de Juan, la primera carta de Juan, el apóstol. Capítulo 1, verso 5. Juan capítulo 1, verso 5, la carta, no el evangelio. Entonces el diablo aparenta hacer algo, se disfraza, así como la gente que se pone disfraces aquí en el mundo, ¿eh? El que está disfrazado de doctor Simi es verdaderamente el doctor Simi, ¿no? Está imitando, es una botarga y la persona en verdad no se ve. Es más, no la puedes ver, se esconde adentro. Qué curioso, ¿verdad? El que se disfraza no le puedes reconocer porque tiene una apariencia diferente y no puedes reconocer lo que está adentro. O cuando pasa cerca de una botarga, ¿puedes ver el que está adentro? Así el diablo se esconde adentro, aparentando ser de Dios. Juan capítulo 1 verso 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Fíjate lo que dice. Perfecto lo que dice la Biblia. Porque hay otra gente por internet
que anda diciendo, por ahí veíamos en la mañana yo y mi hija, uno que es mago o brujo de Colombia, conoce la palabra, y dice que por qué es tan malo Dios, que no es verdadero el Dios de amor que le hablan a la gente, porque él dice que por qué mandó matar en la antigüedad a los amalecitas, a los bebés, a los de pecho, a todas las mujeres. ¿Por qué los mandó matar? Dios. ¿Por qué los mandó matar? ¿Usted sabe por qué los mandó matar? Piensa qué dice la Biblia. ¿Para acabar de raíz con ese pueblo? Para acabar de raíz con las prácticas de ese pueblo. Porque esa gente hacían pasar a sus hijos por el fuego, como dice la Biblia. Se practicaban la brujería, practicaban hechicería, sacrificaban a sus bebés, hacían violaciones, mutilaban a la gente. Era parte de la práctica del derramamiento de la sangre. Y Dios se enfadó Dios. Y vamos a decir que es hasta aquí, y mandó a los israelitas a que destruyeran por completo esos pueblos. Pero ¿cómo puedes matar a un bebé? Eso no es tener amor. ¿Qué dice Dios aquí? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios trajo juicio sobre esos pueblos por las atrocidades que hacían. Son dos cosas diferentes. Cuando tú haces algo malo aquí en la tierra, acaban de matar a un muchacho que mató a unas personas, y lo vi en la televisión, y le dieron la silla eléctrica, o la inyección letal, no me acuerdo, en Texas. Lo acaban de matar hace un par de semanas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo juzgaron? Porque hizo algo mal. Es lo mismo con estos pueblos. Dios mandó juicio sobre esos pueblos, mandando a los israelitas por lo que practicaban, y se acabó. Dios es un juez, es justo, y Él dice que Él es el que da la vida y Él es el que da la muerte. No pueden entender en su cabecita los ateos que es el juicio de Dios. Cuando tú haces algo malo aquí en la tierra, viene un policía. Si tú violas, si tú matas y si tú robas, va a venir la ley del mundo terrenal y te van a encerrar en la cárcel. Aquí en México no hay pena de muerte, pero en Estados Unidos, en ciertos estados, hay pena de muerte, y en el mundo hay partes como en Irán, que si tú haces una atrocidad así, te queman en medio de la calle, enfrente de la gente, o te empiezan a machetazos, te vuelan la cabeza. Es su ley de ellos en su país. ¿Por qué no pueden entender la ley de Dios? Porque están lejos de Dios. La Biblia dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, dice la palabra de Dios. No son mis caminos. Entonces, la gente quiere que sea, lo malentienden. Lean más atrás qué hicieron esos pueblos. ¿Quiénes eran en sus pueblos? ¿Por qué Dios trajo las plagas sobre los egipcios? ¿Qué hacían los egipcios? ¿Qué hicieron con los hebreos? Cuando un hebreo le dio Dios a través de ese hebreo salvación a todas las naciones de los alrededores, juntamente con Egipto, que era José, el hijo de Jacob. Se olvidaron los líderes después de eso, de lo que Dios se había hecho, las maravillas, y empezaron a transgredir a los seres humanos y los esclavizaron. Entonces la gente tiene mala información, lo leen literal de ahí, pero no leen más. No tienen el Espíritu de Dios. Es juicio. Dios es un juez. Dios es un juez. Tiene amor, está esperando que se arrepientan y que crean lo que dice la palabra, el mensaje de salvación que trajo el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pero la gente no quiere recibir ese mensaje. Comparan a Lucifer y dicen que es Dios. ¿Será su Dios de ellos? El Dios de la Escritura no es. Ni el Dios que predicamos no es Lucifer. Peleamos en contra de las enseñanzas de Lucifer que ha traído la humanidad. Están escritas en las Sagradas Escrituras.
que las mujeres se pinten. La guerra, el asesinato provienen de el Padre, dice Jesús enseñó. Jesús es el portador de la luz y nos enseñó y nos dijo, dice la palabra de Dios, que Satanás es un homicida desde el principio. Les enseñó a hacer armas, dice el libro de Enoc, de guerra, de hierro, a pintarse, a hacer brujería, a hacer la hechicería, a trabajar con los demonios. Entonces la gente está al revésado todo. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Es el mismo querubín protector, es el mismo que Lucifer o el lucero de la mañana. Claro que no. Ahora vamos a ir a leer y ahora vamos a ver por qué también dicen que Satanás es Jehová. Fíjate, las mentiras que dicen. Dicen que Satanás es Jehová. Yo digo que Jesús es Jehová. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, es el Espíritu eterno. La Biblia dice en el libro a los Hebreos, y el Espíritu de Cristo que estaba con el pueblo de Israel, lo seguía en una nube. ¿Cuál Cristo? La palabra Cristo es el ungido, la palabra Cristo es el Espíritu de Dios, el Salvador. O sea, Dios estaba ahí con ellos. El Hijo recibió los títulos, recibió el nombre del poder, que es el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Y así como recibió el nombre, recibió los títulos de Dios. Fíjate, vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a leer primeramente, creo que es en Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1 y 2. Segunda de Samuel, capítulo 24. Dicen que Jehová, ya vimos ahorita, dicen que Lucifer es Jesús, porque Jesús es el portador de la luz. Lucifer tuvo sabiduría, pero la perdió, dice la Biblia, ya lo vimos, ¿verdad? Capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice así. Segunda de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, verso 1. Déjela que ella lo busque. Capítulo 24, muévale. Segunda de Samuel, capítulo 24, y en el verso número 1. ¿Te duermas? Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1 en adelante. Fíjense lo que dice, ¿eh? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Pongan atención en la letra, lo que dice. Por eso la gente se confunde y no entienden la palabra de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente.
Hasta ahí la dejamos. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 21. Capítulo 21 en adelante. Primera de Crónicas. Capítulo 21, Primera de Crónicas. Fíjense, capítulo 21, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Pongan atención, Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién fue? ¿Satanás o fue Jehová? Ahorita leímos en Samuel, les vuelvo a leer. Dice así: volviéndose a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién fue? ¿Jehová o fue Satanás? ¿Fue Satanás o fue Jehová? ¿Cuál de los dos es? ¿Por qué Satanás? Ok. En el 24 de segunda de Samuel dice: volviéndose a encender la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David. ¿Quién fue, Satanás o fue Jehová? ¿Quién fue? Ahí en eso fue Jehová y acá no es. El entendimiento lo da el Espíritu Santo y lo da la Biblia. ¿Quién fue? Vamos a leer. Vamos a ir a leer al libro de Job. Y ahí te va a dar la respuesta. Job capítulo 1, verso 1. Vamos a leer en adelante. Vamos a ver quién fue, si fue Satanás o fue Jehová, o sea, fue Dios, el que incitó a David a que hiciera el censo. Vamos a leer capítulo 1, verso 1 en el libro de Job. Ahí nos va a dar la respuesta. Vamos a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles de Dios, entre los cuales vino Satanás, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, fíjense la diferencia. Satanás es uno, Jehová es otro. Primero, punto número 1. Jehová es uno y hay un diálogo, y Jehová es otro.
Son dos diferentes. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y vino, vamos al 19, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hasta ahí le dejamos. Podemos ver que recibe órdenes Satanás de Jehová. ¿Qué está pasando aquí en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas? ¿Está mal traducido? ¿O se equivocaron? No. Es verdad las dos cosas que dicen en cada texto. En el uno dice, en segunda de Samuel dice, volviendo a encender la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y acá dice, pero Satanás se levantó en Crónicas contra Israel e incitó a David a que hiciese lo mal, a que hiciese el censo de Israel. ¿Qué está pasando en el libro de Job? El que recibe el que ejecuta las órdenes y lo malo es Satanás y su reino. ¿Se enojó Dios contra David? Sí se enojó. ¿Por qué se enojó Dios contra David? Porque hizo un censo. A ver, díganme, ¿alguien sabe? No. Porque se enalteció su corazón y se creía con poder, porque quería ver qué tan gran número de personas tenía en su reino y en su ejército, para sentirse el que le dio el triunfo es Dios, no es la gente que tenía, o los miles o cientos de miles que tenía en su ejército, como Gedeón. Con pocos hombres Dios confundió, el que le dio la victoria es Dios, el que da la victoria es Dios. Él se desvió del mensaje de la palabra y de lo que conocía a Dios, el rey David. No entendió el mensaje. ¿Se enojó Dios contra él? Se enojó Dios contra él. Y lo incitó Satanás y le permitió Dios a Satanás que hiciera eso. Está correcto los dos versos. No significa que Satanás es Jehová. Significa Lucifer o Satanás es uno. Satanás son los ángeles caídos y los demonios que operan en las tinieblas, y su comandante o su padre de maldad es Lucifer, el querubín, aquel que desobedeció a Dios y los engañó en el cielo, y es el que ejecuta la maldad. Porque dice la Biblia, ahorita leímos en Primera de Juan, en Dios no hay tinieblas. En Dios no habita las tinieblas. No hay maldad en él. Pero estás desobedeciendo, yo soy un justo juez. No puedo detener porque estás decidiendo tú hacer lo malo. No te puede detener, Dios no te va a detener como él no lo hace. Él no es ¿cómo se dice? Autoritario. Él no hace que la gente haga su voluntad a fuerzas. Autoritarismo, vamos a poner esa palabra. No practica Dios eso.
Y si la persona está haciendo mal y te está aconsejando, porque siempre tiene gente de Dios, va a hacer algo mal, tiene alguien que te aconseje. Hey, eso no está bien. Está su palabra, pero siempre hay alguien cerca. No está bien que hagamos eso. Y decides hacerlo. ¿Qué pasa? Autoritarismo, no practica Dios. Entonces viene el diablo y ejecuta la voluntad de Dios, que es, ¿qué es la voluntad de Dios? Que lo bueno y lo malo permiten esta vida, por la culpa de Adán y Eva. Tiene territorio, tiene dominio Satanás. Ellos dominan el mundo. Haces algo malo, te apartas de Dios, viene. Y si seguimos leyendo ahí en Crónicas, y seguimos leyendo en Samuel, en Segunda de Samuel, habla de que murieron tantos israelitas por culpa del rey David, hasta que se arrepintió y le dijo: perdóname, Señor, ya no mates a nadie más del pueblo. Lecciones. Fíjate qué feo, qué duro, que tiene que morir gente para que los líderes de parte de Dios aprendan. Y no estoy hablando aquí nomás en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. En las congregaciones la gente no aprende, los líderes. La Biblia dice una cosa y ellos aferrados con lo mismo. Y se muere la gente espiritualmente, están muertos espiritualmente porque hay pecado, porque hay esto otro. Tiene que haber, porque Dios lo permite, sí, pero para el predicador tiene que venir con el hacha y cortar el pecado y asesinar a la gente, hablando en lo espiritual, el pecado de la gente, sacarlo. No me digas que Satanás es Jehová. Errado está la gente. Jehová es Dios, Satanás son todos los que conforman el reino de las tinieblas. Entonces estamos hablando de dos: el Espíritu Eterno, que se llama Jesús, y estamos hablando de el padre de la mentira y su reino, que es el lucero de la mañana o Lucifer. Entonces la gente no comprenden, les falta el entendimiento a la palabra. Y por eso ellos dicen el mismo Satanás. Entonces en Crónicas y en Samuel está mal, o son el mismo Satanás, que el mismo Satanás es Jehová. No, Satanás recibe las órdenes de Dios y hace la voluntad de Dios, ejecuta los planes de Dios. Se les es difícil a la gente entender eso. Pero es que asesinan a niños, violan a niños. Si Dios existiera, no hubiera mal en la tierra. Por la culpa. Dios no tiene la culpa que Adán y Eva hayan desobedecido. Dios no los obligó. Por la culpa de Adán y Eva, el mundo está patas para arriba. Y la gente prefiere lo malo y seguir a Lucifer. Y recibir y las iglesias están patas para arriba y reciben estas enseñanzas. Y les dan like ahí por el internet, y congregaciones se llenan de mentiras, de abominaciones, de pecado. Vamos a leer Juan capítulo 13, verso 27. Juan capítulo 13, verso 27. Dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Quién hace la maldad? Satanás. ¿Cómo hace Satanás la maldad? A través de los seres humanos, cuando entra en el hombre y ejecuta la voluntad del padre de mentira, del querubín caído, del Lucifer. Después del bocado, Satanás entró en Judas Iscariote y le dijo el Señor: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En medio de la maldad, el que ejecuta toda la maldad, ¿quién es? Satanás. Usa a los hombres y a las mujeres. Ahí está la guerra ahorita en Israel. Israel contra en el Medio Oriente están peleando con, se me fue el nombre del país que está al lado de ellos. Pero tienen años peleando por la tierra de Israel. Y se asesinan y matan niños y esto y lo otro. O sea, pelean en contra de lo que está en la Biblia, la gente, pero no ven lo que pasa en el mundo.
y juzgan a Dios. ¿Cómo es un juez Dios? Y Él va a venir, el día del juicio va a venir a juzgar todas estas herejías, todas estas mentiras. Le han metido tantas mentiras a la gente en la cabeza. Lucifer es Jesús. Jesús es Dios, es el portador de la luz, es el Espíritu eterno. Satanás es Jehová. ¿De dónde sacan estas cosas la gente? Esto es lo que se está predicando en las congregaciones. Pero aquí te explica las Sagradas Escrituras perfectamente, ¿no? Cómo es que Dios ejecuta su plan de salvación. Porque al final de todo, Dios, su propósito es traer el juicio sobre la humanidad y salvar a los que tiene que salvar, a los que son salvos o a los que van a ser salvos. Otra mentira que dicen en las iglesias y otra mentira que dicen de parte de Lucifer es de que la salvación nunca se pierde. Claro que la salvación se pierde. La salvación se pierde. Es una mentira que dicen en las iglesias. Cuando eres salvo, ya siempre eres salvo. Aunque peques, aunque hagas lo que sea, aunque desobedezcas, ya eres salvo. Cuando venga Dios, te vas a ir a la Nueva Jerusalén. Vas a ser arrebatado en las nubes, dicen. Es una mentira. Que veíamos ahí por internet, los apostólicos supuestos. Pues son apostólicos, son de una religión falsa, ¿no? En su convención, hablando mentiras, el predicador. Ahí estaba viendo una porción de lo que estaban predicando. Y gritan y hablan en lenguas y según ellos. ¿Y de qué les sirve? Si por dentro es un disfraz lo que tienen las religiones. Es un disfraz de Satanás. Por dentro, en su corazón, en sus mentes, están lejos de Dios. Apartados, ¿no? Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que nos ha traído en este día. Y para toda la gente que anda esparciendo estas mentiras por internet, que se arrepientan, les digo. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el verso 38. Para toda la gente que anda esparciendo estas mentiras, que Satanás es Jehová, que Jesús es Lucifer, porque Lucifer es el portador de la luz. Jesús, el Hijo de Dios, es el portador de la luz. Y el Espíritu eterno que estaba dentro de él, el Dios Todopoderoso, es el que trajo la luz a la humanidad. ¿De dónde sacan estas mentiras la gente? Capítulo 2, verso 38, para todos los que andan esparciendo y predicando estas mentiras. Para esas mujeres brujas y estos brujos. Y luego hay brujos que salen ahí de Catemaco y dicen, no, es que Satanás no es malo. Satanás no es malo. Satanás lo han malinterpretado por la Biblia. Él te quiere hacer bien, te quiere dar dinero, te quiere dar mujeres, te quiere dar bienes materiales, te quiere dar hombres, le dice a las mujeres. Esto es lo que predica Lucifer desde el principio, la mentira, ¿no? Pero la palabra de Dios a toda esta gente les dice que arrepiéntese, les dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe hacer la gente que anda haciendo esto y todos los que no conocen a Dios, se tienen que arrepentir, después se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone los pecados y reciben el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas. El Espíritu de Dios viene y se mete en la persona y por el poder de Dios la gente empieza a hablar otros idiomas, alemán, chino, sin haberlo estudiado, lo empieza a hablar, hablas maravillas, como dice, o misterios con Dios, cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Si no hay intérprete de lenguas, pues no vas a entender, si no te ha dado Dios el don de la interpretación, pero eso es lo que dice las Sagradas Escrituras para todas las prostitutas, para todos los brujos, satanistas, luciferianos, masones,
apostólicos, todos los trinitarios, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, se tienen que arrepentir y salirse de sus congregaciones y dejar de esparcir la semilla de Lucifer de mentira. Lo que están haciendo nomás es predicar mentiras. En cada esquina hay una iglesia en las colonias, y cada colonia tantas iglesias con un mensaje diferente. La Biblia dice que todos deben de hablar un mismo mensaje. Eso es lo que enseñaron los apóstoles y los profetas en el nombre de Jesucristo.